abre los ojos ciegos. Cientos de pastores predican sin rubor alguno que el señorío de Cristo es un tema inadecuado para ser utilizado en el proceso de la predicación y testificar a los perdidos. La decisión, entre comillas, de hacer a Cristo Señor solo es posible para quienes ya han confiado en Él como Salvador, dicen los predicadores modernos. Y por ello argumentan que la presentación del Evangelio no debía contener nada respecto a rendir la propia vida de obediencia al señorío de Cristo. Los que argumentan en contra de la salvación del señorío tienen tendencia a ver la fe como un simple asentimiento intelectual a una serie de hechos bíblicos, y eso en el mejor de los casos. La mayoría de las iglesias ha sustituido la propia fe por prácticas extrañas y forasteras al texto bíblico. Para ellos, el Evangelio es últimamente un asunto de diversión, de circo, de teatro y de ridiculización extrema. En el mejor de los casos, una lista de datos históricos y doctrinas básicas sobre la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Creer en estos hechos constituye la fe que salva. Todo lo demás es periférico. Cualquier referencia a obediencia, sumisión o al derecho de Jesús a gobernar es rechazado como adición al Evangelio. Un intento ilegítimo de transformar a un pagano en un teólogo. Los falsos pastores y predicadores anuncian que la autoridad de Cristo no tiene lugar en el mensaje del Evangelio. Lo único que tienen que hacer es aceptar a Cristo como Salvador. Los mismos falsos pastores anuncian que el Salvador tiene derecho a ser soberano de su vida, pero rechazan la doctrina y la obediencia porque piensan que son hechos añadidos al Evangelio. Según ellos, es tratar de hacer un teólogo, no un creyente. Pero tal razonamiento, como la mayoría de sus pensamientos y predicaciones, son falsas. Habría que puntualizar que nadie es salvo por conocer y creer en hechos. Un sectario que rechaza la divinidad de Cristo podría aceptar de todo corazón las 4 verdades de 1 Corintios 15, 3 y 4. Pero eso no lo convierte en un verdadero creyente. Junto con todo el que rechaza el derecho del Salvador de ser soberano, este es un incrédulo independientemente de los puntos de doctrina que pueda aceptar. El objeto de la fe que salva no es un credo, sino Cristo mismo. La verdadera fe acepta la persona de Cristo, no solo los hechos del Evangelio. Abarca no solo la verdad de que Jesús murió y resucitó, sino también la implicación clara y directa que Él vino a liberarnos del pecado y ser dueño y Señor soberano de nuestras vidas. Romanos 14:9. El Evangelio no es una serie estéril de hechos, sino el poder mediante el cual Dios redime a los pecadores de la esclavitud del pecado. Requiere no la simple aquiescencia de la mente, sino la total rendición del corazón, alma, mente y fuerza. Su labor no es hacer teólogos de los perdidos, sino abrir los ojos de los espiritualmente ciegos. Juan 9
es un caso claro al respecto. Allí Jesús sana a un ciego de nacimiento y, en segundo encuentro con el hombre, abre sus ojos espirituales. En el interín, confrontado por fariseos hostiles, el hombre, evidentemente no teólogo, dio un poderoso y adecuado testimonio a favor de Cristo. Pero no estaba regenerado, aún no había alcanzado la plena fe de Cristo. De hecho, pese a que Jesús había sanado sus ojos físicos, estaba todavía en tinieblas en cuanto a quién era Jesús. No fue una lección teológica la que produjo su transformación, sino un milagro de la gracia divina. El hombre mencionado en Juan 9 nació ciego. Merece notarse que este es el único milagro registrado en los evangelios en que Jesús sana una enfermedad o minusvalía congénita. Los escépticos no han podido en manera alguna rechazar este milagro, considerándolo una curación psicológica o cualquier tipo de clase de truco por parte de Jesús. Todos los que conocían a este hombre sabían que era ciego de nacimiento. Su ceguera era un defecto de nacimiento, no una afección temporal de la que pudiera tener esperanza de recuperarse. Lo mismo que el pecado de la raza humana. Se podría esperar que los testigos de esta curación dijeran: esto es definitivo, este ha de ser el Cristo. Pero no lo hicieron. Estaban encerrados en su incredulidad. En lugar de ello, este incidente se convirtió en un punto crucial. Después de esto, Jesús se apartó de los judíos y fijó su atención en los gentiles. Nótese cuidadosamente el ambiente en que tuvo lugar el milagro. Al final de Juan 8, Jesús está empeñado en un ataque frontal con los líderes religiosos judíos en el templo, donde él hizo una proclamación dramática de su divinidad y expresó, antes que Abraham existiera, yo soy. Juan 8:58. El versículo siguiente dice que los judíos se enfurecieron tanto que trataron de lapidarle. En medio de la confusión, Jesús pudo abandonar el templo. Juan 9 toma la narración cuando Jesús abandonó el templo. Mientras pasaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Pese a que su vida estaba en peligro y la multitud del templo seguramente le estaría buscando, Jesús se detuvo para ocuparse de este hombre ciego. Aun cuando trataba de esquivar a aquellos hombres sedientos de sangre, tuvo tiempo para pararse y ayudar a un pecador ciego. El hombre era un mendigo. El ciego no inició el contacto con Jesús. No le pidió que le sanara. Incluso parece poco probable que conociera quién era el Señor, pero el Señor lo vio a él. La gracia soberana le había elegido para ser objeto de un milagro. Los discípulos hicieron una pregunta teológica interesante. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Versículo 2. Hasta donde su conocimiento alcanzaba, estas eran las únicas opciones posibles. Esa era la enseñanza típica de los rabinos. Ya desde los tiempos de Job, se daba por sentado que el sufrimiento y la enfermedad tenían como origen los pecados individuales. De hecho, algunos rabinos enseñaban que un niño podía pecar en el seno materno y sufrir durante toda su vida el castigo de su pecado prenatal. Jesús, evitando una larga discusión sobre la relación entre pecado y sufrimiento, contestó sencillamente: no es que éste pecó, ni tampoco sus padres. Al contrario,
fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Juan 9, 3 y 4. En solo cuestión de meses, Jesús sería crucificado. El momento de discutir asuntos teológicos triviales había pasado hacía tiempo. Lo que nuestro Señor podía hacer, sanando a este hombre, hablaría muchísimo más que un discurso sobre la teología del pecado, el sufrimiento y el mal. El hombre ciego era un milagro en perspectiva. Fue elegido desde la eternidad y preparado especialmente para que Jesús pasase junto a él y manifestase la obra de Dios. Aunque Jesús y los discípulos hablaban de él, Jesús aún no había dicho nada al ciego, que se limitaba a permanecer allí sentado. El mendigo no pedía ningún favor, ni estaba buscando el poder de Jesús. Probablemente todavía no se había dado cuenta de quién era, ni de lo que estaba haciendo. Sin siquiera hablarle, Jesús escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, y con el lodo untó los ojos del ciego. No podemos atribuir ningún significado especial al método que usó Jesús para curar a este hombre. No es la forma en que curó a otros ciegos, pero su elección soberana para este hombre en particular fue un milagro sorprendentemente simple. Ningún resplandor deslumbrante, ningún coro de ángeles, ni resonar de trompetas, solo un poco de lodo hecho con saliva. Jesús le dijo simplemente: ve, lávate en el estanque de Siloé. Debe haber sido un espectáculo extraño. Un hombre ciego, con barro en los ojos, que cruzaba Jerusalén. Pero algo, probablemente la autoridad con que habló Jesús, le impulsó a obedecer. La Biblia dice: por tanto fue, se lavó y regresó viendo. Versículo 7. Mediante este acto de obediencia, Dios abrió los ojos físicos del hombre. Así, el ciego inició una respuesta a Cristo que culminaría en la fe que salva. El milagro despertó una furia extraordinaria. Cuando el hombre volvió y la gente se dio cuenta de quién era y de lo que había ocurrido con él, se sintió comprensiblemente perpleja. Algunos decían: ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían: este es, y otros: no, se parece a él. Él decía: yo soy. Esto era muy difícil de creer. ¿Cómo le fueron abiertos los ojos? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos?, le preguntaron. Versículo 10. Nadie había presentado nunca un milagro como este. Nótese la candidez teológica del hombre. Ellos querían una explicación, pero todo lo que él podía dar era un relato de los acontecimientos. El hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Entonces, cuando fui y me lavé, recibí la vista. Versículo 11. No estaba seguro de quién era Jesús. No sabía dónde se encontraba, ni tenía explicación lógica o teológica para lo que había ocurrido. Después de haberle preguntado, sus vecinos lo llevaron a los fariseos. De repente, la historia se vuelve sórdida. Cuando el que había sido ciego dijo a los fariseos: él me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Estos
Se indignaron. Jesús había violado la tradición del sábado. La conclusión que sacaron fue: este hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. Algunos de los fariseos trataron de ser más razonables y preguntaron: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y empezaron a disentir entre ellos. Los incrédulos activos de entre los fariseos no estaban dispuestos a ceder. La mayor parte de Juan 9 describe cómo acudían a todo el que podían hallar, argumentando desesperadamente que Jesús había pecado al violar el sábado, y buscaban evidencias que corroboraran su incredulidad. Todo esto presenta un cuadro patético. Estos celosos legalistas e incrédulos que buscaban a tientas y trataban de investigar un milagro sin ser capaces de verlo ni creerlo. ¡Qué contraste! El mendigo, que no tenía ninguna explicación teológica ni racional para lo que había ocurrido, se limitó a regocijarse en lo que Jesús había hecho. Los fariseos pletóricos de conocimientos teológicos deseaban únicamente negar lo que evidentemente había sucedido, porque no lo podían armonizar con su sistema predeterminado y su falsa interpretación. Volvieron de nuevo al hombre ciego y le preguntaron: ¿tú qué dices de él, puesto que te abrió los ojos? Versículo 17, fin de la cita. Era una amenaza, no una pregunta sincera. Aunque no tenía conocimientos teológicos, este hombre no estaba dispuesto a dejarse intimidar por el grupo de fariseos. Que es profeta, fue su cándida apreciación de Jesús.